las 8 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, y vamos avanzando en esta mañana de este día martes, avanzando este mes de junio. Ya hemos cruzado la mitad del sexto mes del año y vamos a continuar. Hoy tenemos, como de costumbre, invitados importantes, gente con la cual tenemos muchas coincidencias en muchos puntos, sobre todo la necesidad de analizar la actualidad, discutirla, tratar de mejorar la política. Rafael Paz, Rafa Paz, es miembro de la dirección política y presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Ha sido servidor público, ha estado también trabajando en el sector privado en organismos importantes, ha aspirado a ocupar posiciones importantes también dentro del Distrito Nacional y ha estado presente sobre todo en el debate. Es de los políticos que fija posturas. Usted podrá estar de acuerdo o no con ellas, pero al menos tiene un punto que inicia el debate y está dentro de él, y eso es muy bueno en democracia. Vamos a recibirle con mucho aprecio en esta cabina del gobierno de la mañana y hablar con él de temas de actualidad, de posiciones personales y partidarias y del proceso precisamente político que vive su organización y la República Dominicana. Ten paz, ¿verdad? Llegamos en paz. Sí. Muy buenos días, Felipe, José Luis Mendoza, Felipe, a mi querida Julieta, a mi tío Fernando Ramírez. ¿Tío? Sí, yo soy tío. Sí. A mi madrina Susana Gotró, que salió de la... Viene en breve. Y al señor Conde, un hombre homosexual. No, pero ya a Felipe Romero lo saludé y crucé el nombre de él contigo. Yo vi que lo dejaste para último. No. No se ofende, no, él no se molesta. No. Cuando es conmigo que lo confunden, él se siente bien. Entonces, de verdad que es un placer estar aquí. Yo les voy a contar que hace 20 años fue la primera vez que visité la cabina del gobierno de la mañana. En ese tiempo, y esto me une con Julieta, yo era parte del departamento académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Así es. Y junto con el asistente del entonces procurador, Carlito Guzmán, Julieta nos coordinó una agenda de medios para ir a explicar lo que era el primer concurso de aspirantes a fiscalizadores. Qué bien. De donde salieron las más destacadas figuras de la nueva generación del Ministerio Público. Excelente. La fiscal del distrito, Rosalba Ramos, Jenny Berenice Reynoso, Fadulia Rosa, Joana, Laura, el magistrado Baró, Olga, Joan Alcántara. No. Llorel vino, estuvo ahí en esa. No, pues además no es fiscal de carrera. Entonces, tiene otra carrera. Eso hace 20 años, fue en el año 2005. Así que, nada, qué bueno estar aquí nuevamente en la Z. Vamos a aprovechar entonces esa visita, pero los 20 años siguientes no volviste. No, sí, muchas veces, gracias a Dios. Sí, pero ese fue su inicio aquí en la Pero Z. son mis inicios, entonces, qué sé yo, me dio... Recordé la figura de don Álvaro. Claro que sí. Entonces, de Willy, y eso me... Sí. Y tú me hiciste recordar esos tiempos, caramba. 20 años de eso ya. Bueno, afros, zapatacones, ¿verdad? Sí. Correa de brillo, Julieta. Vamos a aprovechar a Rafael y Susana. Vamos arriba. Rafael, los dos presidenciables de tu partido, el partido que estás militando, tienen como una misma forma. Leonel tiene 3 mitos que le han afectado mucho: el 97.3, el proceso de capitalización de las empresas y el tema de Quirino. De ninguno de los 3 él se ha defendido como debiera. Entiendo que los 3 pueden defenderse perfectamente. Omar le tergiversan unas declaraciones que dio el otro día sobre los permisos temporeros y no se defiende. Tú peleas. Yo vi lo que tú dijiste sobre el tema de Quirino de manera muy clara. Yo creo que más clara que muchas gentes. ¿Puedes tú tratar de conquistar a estos dos líderes para que entiendan que en la política hay cosas que no se pueden dejar pasar, porque se concretan en el imaginario colectivo y afectan muchísimo más? ¿Qué tú opinas de esa forma? Mira, el estilo es el hombre, y no es una frase que me haya inventado yo. McLuhan, ¿verdad? Sí, Marshall McLuhan. Entonces, el estilo es el hombre. Es el hombre. Y creo que
La política, sobre todo, es en su naturaleza un trabajo en equipo, donde cada uno tenemos nuestros roles. En el caso del presidente Fernández, él ha decidido mantener una posición firme de amplitud de miras, de dedicarse a luchar por los problemas nacionales. Y considera que el tiempo hace que la verdad surja, y lo ha explicado públicamente. Conde de Bufón. Conde de Bufón de la frase. En ambos casos, con lo que se les enfrenta es con mentiras. Y por eso en mi caso, que soy enemigo de la mentira en política, he decidido darle el frente a estos temas y demonstrarlo por línea, sobre todo la bajeza más grande en la historia política dominicana, el acto más detestable que fue utilizar a una persona sin credibilidad y sin calidad moral para tratar de dañar una figura no solo política, sino un símbolo de la gobernabilidad y del estadismo de la República Dominicana. Esa gente cuyo negocio es intoxicar niños, familias y destruir países, porque eso es el narcotráfico, y yo puedo hablar con mucha calidad de ese tema. Cuando no te aniquilan personalmente a través de sus sistemas de sicarios, tratan de hacerlo moralmente. Y en el caso de este señor, he dicho, los hechos verificables son, estoy hablando de Quirino Ernesto Paulino Castillo, que en el gobierno 2000-2004 a él se le otorgaron más de 23 millones de dólares en contratos grado a grado a través de la empresa Construgar y otra empresa de Vladimir García Jiménez, brazo financiero, socio, cómplice y lavador de Quirino Ernesto Paulino Castillo, que además de eso, esos polideportivos estaban ubicados en zonas muy particulares: Playa Paraíso, Playa Palenque, Bánica, Comendador, Cabral, y que los lugares donde estaban ubicados coinciden con las rutas, y ustedes pueden hacer una revisión donde se han incautado. Pero Bánica no. Lo que pasa es que está en la frontera. Okay. Hay un cruce ahí. Donde se han incautado droga en la República Dominicana. He dicho también que donde logró los mayores ascensos militares fue en ese cuatrenio. Reingresado como sargento, destituido por Polanco Salvador luego, pero reintegrado en la jefatura de Zorrilla Osuna, que se defiende diciendo que fue un memorándum que vino de Soto Jiménez, pero Soto dice que fue una orden presidencial. Ya. Y lo dijo en corte. No me lo estoy inventando yo. Y una persona con antecedentes, escúchame, una persona con antecedentes, porque él tiene una ficha en la Policía Nacional por robo de vehículos en el año 1988-90, me parece. Entonces, los reintegran como teniente. Soto va y lo denuncia luego al presidente. El presidente dice: voy a investigar con la DNCD. Y lo que resulta de ahí no es una destitución, ascendido a capitán. Y luego, juramentado por Sergio Grullón, y está la foto ahí, como jefe de campaña del PRD entonces, en la región sur del país. Esos son los hechos verificables. Ahora, Quirino dice que no tiene cómo agradecerle. Y es verdad. Estoy viendo sus declaraciones aquí. entonces, esa es la verdad histórica verificable. Todo lo otro, ese invento, esa bajeza, esa sucieza, tiene un objetivo fundamentalmente político, y ya eso hay que desmontarlo, porque eso ahora no es contra Leonel, es contra la fuerza del pueblo. ¿Por qué? Porque es el contexto en el que se quiere traer de la ultratumba esta versión 2.0 de esa bajeza. Y yo me voy a los hechos verificables. Usted puede estar de acuerdo o no conmigo, pero Miguel Gutiérrez, extraditado. Yamil Abreu, extraditado. Yelleja, extraditado. Uchi Lora dice: el
narcotráfico ha penetrado todos los partidos, pero el campeón de esto es el PRM. Y entonces sacan de la ultratumba a Quirino. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Quién lo sacó? Lo sacan de la ultratumba para decir, no, es que todos tenemos colas. ¿Quién lo sacó? ¿Lo sacaron los mismos que lo sacaron en 2015? ¿Quién lo sacó? Porque Esa es la gran pregunta. habría que ver. Pero tú dijiste Si fueron los del sacaron, 2015. pues, La gran pregunta es quién. Vamos con Miren los cómo turnos, se dan, por favor. Perdone. miren cómo se dan Señor director. los hechos. Mm. Y miren quiénes se benefician del asunto. Lo que lo sacaron ahora, aunque hay algunos que participaron en el 2016, ahora son otros. Ahora son otros. Ahora son otros. Importante. Pero ya este tema, nosotros le vamos a dar el frente. Estamos decididos a cerrarlo, pero a cerrarlo con la verdad, porque la única manera de vencer la mentira es la verdad. El Ministerio Público que investigue qué pasó con los 23 millones de dólares de contratos, si se construyeron los polideportivos. El de Sabana Yegua, ¿ustedes saben cuándo se inauguró? Ahora lo inauguró Luis. Yo buscaba 20 años después. la Margarita. 20 años después. Margarita yo la buscara. Para que diga Rafael. qué ella hizo con los cuartos que dice él que le dio, porque la pendeja esa entonces nadie la entrevistaba ni nada. Ay. Vamos a llamar. Rafael, bueno, yo pienso mi conclusión de este caso es que eso ya no tiene ni va a tener jamás el mismo impacto que tuvo aquella vez. Ya la gente sabe que eso fue un guión montado. El tiempo ha pasado, le ha dado la razón y el tiempo ha puesto a, digamos que a Leonel del lado de la verdad o la verdad del lado de Leonel. Y yo pienso que es un esfuerzo estéril de los que creen que con esta versión 2.0 van a lograr hacerle daño a Leonel Fernández, porque ya el pueblo sabe qué fue lo que pasó ahí y sabe la verdad. Así que yo creo que no tiene ningún sentido que traten de lograr lo que en aquel momento, digamos que de alguna manera lograron, porque hay que decirlo, tuvo su efecto negativo, pero que en el contexto actual no creo que eso vaya para ningún lado. Ahora, coincido contigo que hay que enfrentarlo y que hay que poner las cosas como son, ponerle el punto a la I, como se dice. Mira, Rafa, la Fuerza del Pueblo está inmersa en su Congreso Elector. Estamos en un proceso bastante dinámico de participación de todos los miembros de la Fuerza del Pueblo. Me gustaría que tú le explicaras al país cómo va eso y si tú tienes algunas aspiraciones. Mira, el Partido Fuerza del Pueblo está en su proceso concluyó la primera parte de su segundo congreso, la parte que se denominó Franklin Almeida, y definió su visión de futuro. Ya Peñita lo dirigieron. Sus nuevos estatutos, su visión sobre políticas públicas nacionales y lo que será el sustento conceptual de sus planes de gobierno. Ahora va a la parte de elección de sus autoridades internas. Es una combinación de, vamos a decir, reconocer el proceso de construcción de un partido. Porque hay gente que dice, bueno, un partido se constituye cuando se deposita el documento en la Junta Central Electoral. No, construir un partido mayoritario implica un ejercicio y han sido 5 años de trabajo intenso en las calles, fundando una organización mayoritaria. Ahora hay que consolidar eso, hay que legitimar eso y hay que fortalecer la participación democrática, incorporar nuevos liderazgos en los territorios, en los órganos de dirección del partido y construir un partido con las condiciones de ganar las elecciones en el año 2028. Esa es la visión. Hay un consenso alrededor del liderazgo principal del partido. Yo no creo que nadie rete como presidente del partido al presidente Fernández. No. Creo que Radamés ha hecho un gran trabajo de coordinación política y se merece seguir siendo vicepresidente del partido. Y lo mismo creo del compañero Peñita, que hay un consenso alrededor de su permanencia en la Secretaría General. Ahora, tenemos que designar posiciones nuevas que se han creado, un vicesecretario de Asuntos Orgánicos, un vicesecretario de Asuntos Administrativos y Financieros, vicesecretarios generales, y formar una dirección central que reconozca también la capacidad, el peso político de personas que no han
podido ser incorporadas en este proceso inicial, pero también que reconozca el mérito de lo que han trabajado. Entonces, estamos en eso. Ahora se abre el proceso electoral, se emitirán los reglamentos y allí, en el caso nuestro, simplemente buscamos mantener nuestra posición en la dirección política. Creo que me lo he ganado. Yo también lo creo. Y como presidente de la... Bueno, esa ya es una decisión que deberá tomar el partido. Yo apenas tengo unos meses siendo presidente del Distrito Nacional, desde mayo del año pasado, y logramos resultados extraordinarios en esta plaza. Más de un 33% de votación, la senaduría del Distrito Nacional, 3 diputaciones, y vamos por más. Entonces, yo estoy consagrado en el trabajo de hacer que la Fuerza del Pueblo se convierta en la más formidable fuerza política del país en este momento. Rafael, tú saliste al ruedo político a competir en el 2019 y competiste con una figura consolidada como Roberto Salcedo. Nadie se imaginó que un joven que no tenía una trayectoria tan amplia en la política podía derrotar a Roberto Salcedo. Lo lograste. No lograste la senaduría, no lograste ganarle, primero, sí. Ganarle a Farideh Raful, pero luego, cuando das el paso a la Fuerza del Pueblo, luego de la división del PLD, muchos pensaban que dentro de los pactos que realizaste era asegurar tu candidatura a senador, porque tuviste muy buen desempeño en esas elecciones. De repente no se produce esa elección tuya como candidato, sino a Omar Fernández. Te seleccionan como candidato a diputado en esa fuerza política y el Tribunal Electoral decide finalmente excluirte de la boleta. ¿Cómo te sientes tú ante esa decisión, primero, del partido Fuerza del Pueblo, y no designarte como el candidato, que naturalmente se veía que eras tú el candidato con más condiciones en ese momento, y luego con quedarte fuera de la boleta? Mira, yo gané en el 2019 un proceso de primarias abiertas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana con 56,000 votos. Un 29% sacaste. Correcto. 8,000 votos por encima de mi más cercano contendor, que en ese momento fue 8,000 votos más. Pero cuando me tocó tomar la candidatura, me tocó enfrentarme a una figura que marcaba un 75% en las encuestas en ese momento, que era, digamos, la estrella del PRM en la boleta electoral. A pesar de la división de mi partido, de la suspensión de las elecciones y del clima que se generó, ese 75% se redujo a un 51%. Y a pesar de que la Fuerza del Pueblo en ese momento me colocó un candidato que me dividía la base social, porque yo soy un candidato de perfil que conecta con sectores conservadores. Claro. Entonces, en términos sociales me refiero. Pero a pesar de eso, logramos más de 150,000 votos en la capital, un 35%, con 35 años. A partir de ahí, me imbuí en el proceso de transformación de lo que era mi organización política. Sin embargo, entendí que la reunificación de la base social histórica del bochismo debía darse alrededor de la figura de Leonel Fernández, y por eso partí a la Fuerza del Pueblo. Mi visión siempre ha sido la de que terminemos generando una gran reunificación y desandemos el camino de la división. ¿Lo oíste, Danilo? Sabía y estaba consciente de que para competir con posibilidades de ganar en este territorio debía producirse algún pacto entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Pero yo sabía que por mi decisión de salir del comité político, siendo el único que se fue a la oposición de los que salieron 4. Los demás se fueron todos al gobierno y disfrutan de posiciones importantes hoy. Yo me fui a construir partido a la oposición. Y yo sabía y estaba consciente de que yo no era una figura como resultado de esa decisión que podía unificar a las dos fuerzas políticas. Omar venía de una gestión prístina como diputado del Distrito Nacional. Y Omar generaba esa visión de unificación de las fuerzas. Y creo que fue, pero estoy hablando de la coyuntura, la genera, definitivamente. Sí. Y por eso comprendí y entendí que la decisión inteligente era que Omar fuera el candidato a senador. A mí se me pidió que fuera el candidato a alcalde, cuando no había posibilidad de alianza en esa plaza. Pero si ya íbamos a hacer la alianza en municipios pequeños, entonces había que hacerla en los grandes también.
y yo prohijé también la alianza en el Distrito Nacional y le entregué personalmente, ya asignada por la dirección política, la candidatura a alcalde al presidente del partido, y le dije, usted puede negociarla con el PLD, porque el PLD no nos va a apoyar en la capital si no le apoyamos su candidato a alcalde. Yo marcaba más que el candidato del PLD, 15 puntos por encima del candidato del PLD, y tenía posibilidad de ganarle a Carolina Mejía. Pero a veces tú no juegas para ti, tú juegas para el equipo. Luego vino el proceso de la diputación, que fácilmente la ganábamos y generábamos un segundo diputado para la Fuerza del Pueblo. Esa es la realidad, eso dicen las encuestas, pídanlas todas. Pero alguien decidió que la Fuerza del Pueblo no debía tener 2 diputados y que la oposición no podía quedar en igualdad de condiciones con el PRM en la plaza más importante del país. Porque si nosotros estábamos en la boleta, iban a ser 3 diputados de la oposición, 3 diputados del PRM. Nuestra salida de la boleta implicó que el PRM se llevara 4. Y cada proyecto presidencial del PRM iba a tener su diputado de la circunscripción 1. Eso es la realidad. Entonces, yo creo en Dios y en que tiene un destino maravilloso para la gente que trabaja. Y a veces se cierra una puerta pequeña y se abre una grande. A Leonel le quitaron 2 diputaciones. A Luis le quitaron una candidatura a senador en el 2006. Y mucha gente, Danilo perdió 2 veces. Esto no es un camino de rosas y de algodones. Esto es un camino de piedras y de espinas. Y está hecho para los que tienen ruedos que pesan. Y a mí me pesan los ruedos. Rafael, ¿cómo se puede explicar que en medio de esta bonanza económica que tiene la República Dominicana, mucho crecimiento económico, en los últimos 5 años, que un dato interesantísimo, se han declarado oficialmente cerradas 31.400 empresas, entre ellas 29.000 y pico MIPYME? ¿Cómo se puede explicar eso? El Banco Central acaba de tomar 2 medidas que te van a dar una idea de lo que está pasando con la economía dominicana. La proyección de crecimiento económico del Banco Central al inicio del año era de 4.75% de crecimiento. En estos 4 meses la ha revisado 4 veces. Ya vamos por 3. De 3,5 a 4, dice. Y no será la última revisión. Conjuntamente acaba de aprobar facilidades para inyectar a la economía 81,000 millones de pesos. Yo dije hace unos meses que nosotros tuvimos el mayor retroceso histórico en una Semana Santa en el país. En el año 2024, 8.3 millones de personas se desplazaron con motivo del asueto de Semana Santa. Revisen el último reporte del COE. ¿Ustedes saben cuántos se desplazaron este año? 4.2 millones. La mitad. Eso te da una idea del impacto que eso tuvo en el consumo. Yo tengo amigos empresarios que están lamentablemente reduciendo personal. También hay otras cosas que están ocurriendo. El gobierno ha tomado decisiones que son injustas, que limitan la capacidad de consumo de la gente. Usted dirá, es positivo que se aumenten los salarios, pero si tú no revisas el tope de donde te comienzan a cobrar impuestos, el mínimo exento, entonces tú lo que estás llevando de manera administrativa es a todo el mundo a pagar impuestos sobre la renta, sobre el salario, y el 15% que tú le subes se lo está quitando a través de los impuestos. Entonces al final no es un aumento de salario para beneficiar a la gente, es un aumento de salario para beneficiar las recaudaciones. ¿Qué mejor indexar que aumentar? Bueno, la indexación es un aumento también. No, porque la indexación es un aumento directo a quien recibe el salario. Correcto. Entonces, o sea, si tú aumentas el nivel de, por ejemplo, la base a 44,000, que es el promedio ahora mismo que se está estableciendo, pues a partir de ahí hacia abajo no te pagan impuestos. Ahora, si tú lo dejas en 30,000 y te suben un 15%, tú vas a pagar impuestos. Entonces, progresivamente lo que ha ido haciendo el gobierno, sin decírselo a la gente, es poniendo a todos los trabajadores de un ingreso que no es un super ingreso 33 a pagar impuestos. Entonces, quien se termina beneficiando no es la familia. Además de que hay un tema importante de costos que han aumentado. El gobierno no ha logrado aprobar una reforma fiscal, ha intentado hacerlo 3 veces.
pero ha recurrido entonces a la vía administrativa para hacerlo, a la revalorización de las propiedades, aumentando entonces la recaudación por concepto del IPI, a revisar tasas administrativas, como hizo con el Ministerio de la Vivienda y las licencias de construcción, un 800% de aumento calculado, a aumentar los peajes, en total un 66%, y así, de forma, vamos a decir, silenciosa, sin consenso, sin debate, a pesar de tener el 77% de las cámaras legislativas, nos han sacado de los bolsillos más del 2% del Producto Interno Bruto. Y eso ha ocurrido en la República Dominicana ante los ojos de todos. Y eso, señores, mezclado con la incertidumbre, porque hablamos de la incertidumbre internacional, pero la incertidumbre que genera un gobierno que zigzaguea tanto como el dominicano. Miren, hoy sale una noticia en el Listín Diario sobre las conversaciones con Francia respecto a lo que denominan como el tren metropolitano. ¿Ustedes saben cuántas veces han cambiado la ruta del tren metropolitano? 4 veces. Ay, las veces que haya que cambiarlo se sigue cambiando. Pero así es en todo. Significa que no hay una planificación. Quiero hacer una reforma fiscal, no hago una reforma fiscal. Quiero hacer un tren metropolitano por aquí, lo hago por allá, después lo cambio por aquí, lo cambio por allá. Sí. Prometo que voy a hacer el tranvía de Santo Domingo, no hago el tranvía de Santo Domingo. Pero eso muestra flexibilidad y capacidad de escuchar al pueblo. Eso lo que muestra es que no saben. Claro que sí. En el primer año tú podías decir eso, en el segundo, pero a los 5 años de gobernar... Creo que es un gobierno que escucha. Pero no se ha comenzado todavía. Es un gobierno que escucha. El trazado en la primera fase la primera fase de planificación de una. Además, se supone que el gobierno tiene que saber cuáles son sus prioridades, hacia dónde quiere conducir el país. Claro. Eso. Además, déjame decirte algo. Conducir. Muy bien. No es que escucha, es que no planifica. Lamentablemente, hay que tener certidumbre para poder crecer en términos económicos. Y este gobierno no tiene una ruta clara establecida, cambia constantemente, desorienta a la población, desorienta a los sectores productivos, y eso tiene un impacto. Entonces, tú te enfocas en enfrentar la inflación y en bajar la tasa del dólar porque sí, voy a bajar la tasa del dólar, pero entonces flexibilizo pocos meses después, cuando se me frena la economía, 81,000 millones de dólares. De pesos. Ahí está Jaime Ariste Escuder diciendo, ahora va a subir otra vez la tasa del dólar. Entonces, vamos a estar en un zigzagueo. Y entonces, ese modelo de estabilidad macroeconómica que ha garantizado que nosotros avancemos, se va a ir erosionando como se ha erosionado la inversión pública. Y ahora voy a entrar en un tema grueso e importante para la gente. Señores, la inversión pública en República Dominicana estuvo creciendo de manera sostenida entre el año 2005 al 2020, un 5% anual. Iba al ritmo de crecimiento de la economía dominicana y permitía que nosotros tuviéramos esa capacidad que tiene del Estado de estimular el crecimiento construyendo obras de infraestructura como carretera, puente, metro, centro logístico, todo eso que se necesita. Puertos, aeropuertos, etcétera. Eso se frenó en el año 2020. La inversión pública per cápita, que en el año 2010 era $160 por dominicano, fue creciendo, llegó hasta 265 en el 2020. Se ha mantenido en $265 desde el 2020. Y hay polos de crecimiento del país como la capital, que se han convertido en la cenicienta en términos de inversión. Nosotros pasamos de inaugurar metro, puentes, elevados y túneles. Pero es que las otras ciudades necesitan, como Santiago, por ejemplo, se está haciendo. Mientras en el distrito... ¿Lo vamos a dejar aquí nada más? Esa era la queja de que era en la capital nada más. Mira, Fernando, yo creo mucho en la justicia y en la equidad y en la responsabilidad que tiene el distrito con el país. El distrito genera el 75% de los impuestos que se pagan en la República Dominicana. Bueno, por algo es el distrito. Y hay un sentido de solidaridad que debe darse para desarrollar integralmente el territorio. Eso garantiza la cohesión. Ahora, Fernando, es injusto que por cada 100 pesos que se pagan de impuestos solamente se inviertan 15 centavos aquí.
En la capital. En la capital. Es injusto que mientras el promedio de inversión en el país son 14,000 pesos por persona, en la capital sean 8,000. Y es más injusto aún que el gobierno haya decidido se produce más. Que en Santiago sea la inversión 37,000. Es decir, 6 veces lo que se invierte en el Distrito Nacional. Eso está bien, los campos necesitan también. Está bien. Estoy de acuerdo. Yo creo que el distrito debería recibir lo mismo que reciben todas la media de inversión nacional. Es que ya ha recibido. ¿Tú sabes por qué? No, ajá. Sí. Y el drenaje pluvial. Eso hay que hacerlo. Para que no se ahoguen los capitaleños. Y en Santiago también. Correcto. Pero lo que te quiero decir, yo no estoy. Ahora, qué bueno que los líderes que nunca han gobernado podrán hacerlo a partir del 28. Con Dios por delante. Sí. Mira. No tuvieron nunca el chance de hacer el drenaje pluvial. Oye. Leonel hizo parte. Sí, hizo parte. La última inversión importante en drenaje pluvial la hizo Leonel. La hizo Leonel. Esa es la realidad. Ahora, yo te voy a decir algo. La hizo Leonel. No, Leonel. Leonel con no, el la metro, última, con Leonel. el metro se hizo una parte importante y la otra parte fue la que se hizo en la zona de los Prados. Sí. Con esa solución la Núñez de Cáceres, lo que era la gran laguna. La que se hundía en la Más Enrique con Lorenzo de Fradel. Correcto. Entonces, ¿por qué se agravan los problemas como el tránsito, por ejemplo? Porque no se está invirtiendo aquí. ¿Por qué se agrava el problema del drenaje pluvial? Porque no se está invirtiendo. Entonces, tenemos que buscar una fórmula para que se atiendan las necesidades de todo el país, pero que no convirtamos a uno de los polos de crecimiento que genera una gran cantidad de la riqueza de la que nos beneficiamos todos en una ciudad decadente. Rafi, vamos a hablar de política, porque tú estás dando vueltas en economía y cosas, y no quiero hablar de política también. Eso es política pública. No, estamos hablando, ustedes saben lo que yo estoy diciendo. Mira, Rafi. Fernando, que me duele tener nada más un 25% de personas que pueden ir a hospitales públicos aquí en la capital y un 16% de gente que nada más puede poner sus hijos en escuela básica. No, eso ustedes lo van a arreglar cuando duele. No, mira, eso castigaron en la zurda el 24. Mira, tú eres un muchacho joven, que ya brillante, con una carrera. Ya no es tan muchacho. No, Rafi es un muchacho. Entonces, yo, por ejemplo, yo no soy de la Fuerza del Pueblo. Yo no tengo partido. Pero te podemos recibir, con 1000 amores. No, yo misma te llevo. No estoy en partido. Leonel, yo no estoy en partido. Leonel es mi amigo, yo no estoy en partido. Pero yo entiendo que en la Fuerza del Pueblo el candidato a la presidencia tiene que ser Omar Fernández. Por razones que yo no tengo que explicar, que todo el mundo conoce. Supongo que tú, que eres un muchacho joven, igual que Omar, estás en la misma posición que yo, ¿verdad? ¿Tú supones? Pues supongo. Sí. Yo me gustaría que fueras tú el que me dijera esto. Mira, la Fuerza del Pueblo tiene un gran privilegio histórico en este momento. Cuenta con el líder con mayores realizaciones. Sí, eso no se discute. Leonel es el líder, eso es así. Con una capacidad de articulación, de cohesión, de influencia en la opinión pública y un liderazgo arraigado en el tuétano de la sociedad dominicana. Eso es así. Leonel es una de las figuras de mayor trascendencia en la historia de la República Dominicana, en la democracia. Totalmente de acuerdo. Líder máximo de nuestra organización, pero también cuenta con una figura fulgurante en ascenso, el político más popular de la República Dominicana en este momento. Un fenómeno. ¿Quién? Omar Fernández. Mi amigo, mi hermano. Ahora sí también. Senador del Distrito Nacional y, digamos, una persona que con trabajo, con ese don de gente que tiene, ha logrado conquistar los corazones de mucha gente. Omar fortalece y Omar unifica. Bueno, pues entonces vamos arriba. La Fuerza del Pueblo en su momento, y esto es lo que hemos acordado en la dirección política, cualquiera puede decir lo que quiera decir, pero lo que se decidió en la dirección política es que el tema de la candidatura presidencial nosotros lo vamos a discutir en el momento en que llegue el ciclo electoral. Okay. Lo que no permito, lo que no acepto y en lo que he sido tajante es que aquí nadie puede estar descalificando a nadie. Con Peñaguaba tuve un debate el otro día porque me muchachó a Omar. Claro. ¿Cómo que tú le puedes decir al senador del distrito de que es un muchacho? Eso no es así. Un muchachito. No lo acepto. Un término mejor. Omar es un político formado y acabado. Sí. Y le he dicho a mis compañeros que tienen una posición radical,
Yo nunca he visto a nadie que gane capital político con una persona afectándole a su hijo. Omar es hijo de Leonel, que no se le olvide a mis compañeros. Entonces, el secreto para el éxito de la fuerza del pueblo es la unidad. Y nosotros potenciar al máximo todos nuestros activos, porque nosotros no solamente tenemos que construir una candidatura presidencial exitosa, nosotros tenemos que construir una mayoría en el Senado, pero ¿cuál una debe, mayoría pero, en la pero Cámara ¿cuál de debe Diputados. ¿Cuál debe ser, Y ¿cuál debe ser el candidato? Me toca a mí, me toca a mí. ¿Cuál debe ser el candidato? Espérate, Rafa, que me Ya toca. yo respondí, que en su mi momento turno. se decidirá, los organismos. Okay. Mira, Rafael, te escucho hablar, hacer esta descripción, este desfile de horrores con respecto al tema de la política nacional actual. Y me viene a la mente la pregunta, necesariamente, una vez lo hablamos en otra oportunidad, ¿qué puede hacerse en el caso de la República Dominicana y su sistema de partidos para de alguna manera diferenciarse? Porque a mí me da la impresión de figuras comunes, discursos comunes, propuestas pocas, pero las que hay comunes. Parecería, por ejemplo, que basta con que un partido pase del gobierno a oposición para enterarse de una serie de problemáticas históricas. Ahora han descubierto los partidos que volvieron a la oposición que hay problemas medioambientales como las granceras en los ríos, como una serie de obras que no fueron continuadas y terminadas. Los partidos en el gobierno a su vez hacen el proceso contrario. Valdealbizu era mentiroso hasta el 20 para algunos. De ahí para acá todo lo que dice es palabra de Dios y viceversa. Y uno como que quiere, como que la política madure un poco, como que dejemos un poquito esa dualidad de carrusel de hoy digo lo que ayer negaba, hoy me parece muy bien lo que ayer me parecía muy mal. Yo tenía un compañero aquí en el gobierno de la tarde, en los años hasta el 20, que se mataba con cualquiera por demostrarte, claro, sin datos ni nada, que el crecimiento económico era mentira. Hoy esa misma fórmula, con los mismos actores del Banco Central, a él le parece fabulosa. Y a mí me parece penoso, me parece muy penoso, como que nos quedemos en ese mismo toma y daca, sin elevar un poquito el debate político. Mira que se intentó con los debates ahora en el 24, eso me pareció interesante. Vi que tú participaste donde te correspondió generalmente en este tipo de cosas, porque sé que no rehuyes a eso. Pero sería bueno también pensar en elevar el tema de la propuesta, de los programas, del análisis de la problemática social desde la política de altura. Mira, José Luis, mi generación, con el acompañamiento de las demás, tiene el reto de convertir a la República Dominicana en un país desarrollado en los próximos 25 años. Amén. Nosotros somos la sexta economía de América Latina, con profundos problemas de inequidad social y con bolsones de miseria, que aquí hay el dinero ya para poder soliviantar su problema. Es un tema de enfoque y de tomar buenas decisiones. Eso no se logra con una sola fuerza política. Eso se logra con la colaboración de todas las fuerzas políticas, haciendo buenos ejercicios de gobierno, pero también un ejercicio de oposición responsable. Por eso apelo mucho al debate de las ideas y a plantear posiciones. Creo que los líderes tenemos que exponernos a decir lo que pensamos, aunque en momentos no sea agradable. De acuerdo. Hay decisiones que no van a ser populares, pero son las que hay que tomar en el momento. También tenemos que quitarle un poco de morbo y cháchara a la política. Excelente. La política no es un ejercicio hay gente que ha banalizado esto y la ha convertido en algo como que farándula, se parece prensa rosa, como a la farándula. Sí. O sea, se ha faranduleado la política. Entonces hay que quitarle ese sentido. Yo sé que la gente quiere distraerse, quiere divertirse. Sé también que hay decepciones con el sistema, porque hay que entenderlo. Pero a nosotros nos corresponde, primero, mejorar la calidad y la representatividad de los partidos. Segundo, formular planes creíbles y ejecutarlo con lo que nos comprometemos en la campaña, que hay muchísima gente que prometió de todo en candidaturas a diputados y a senadores y no han sometido un solo proyecto de ley ni han alzado su voz por una sola causa se le ha escuchado en la capital o en el país. Ni corroboro, han dicho. Ni corroboro, no se le siente. Entonces la gente se decepciona. Esa abstención que hay no es solamente producto de razones partidarias, es la falta de resultados. Rafi, también los partidos han hecho mucho. Los grandes temas nacionales les huyen como el diablo a la cruz.
La Fuerza del Pueblo ha tenido una actitud, bueno, a lo último ya Leonel como que fue más firme con el tema de apoyar las repatriaciones y proponer otra cosa, pero tuviste lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, que atacó ese proyecto de repatriaciones y pidió un nuevo proceso de normalización. Ahora tenemos un tema grave, el tema del YESE, que yo sé que no es el tema del YESE, sino es la demostración de la falta de regulación y de proceso de fiscalización de todos los gobiernos y sobre todo de los gobiernos pasados. Y la mayoría de la gente de la oposición lo que está es tapando ese tema. Yo no te quiero poner a opinar de ahí, porque yo estoy clara que tú trabajas en una de esas emisoras, pero la verdad es que los partidos políticos han estado a la saga, por detrás o escondidos de los principales temas nacionales. Entonces, eso le ha quitado legitimidad, le ha quitado control del debate, y sobre la banalización vive abrazado con esos personajes faranduleros. Vive abrazado. A ti mismo te he oído hablando de Toquichi y de la demás. Tú que no te parece para nada esa gente en tu vida personal y en tu discurso conservador. Entonces hay un tema también. Mira, Susana, tú sabes que tú me has ayudado a hacer una reflexión importante, y parte de lo que dije hace un momento tiene que ver con nuestras conversaciones. Y en ti reconozco una persona muy preocupada por cómo este clima de discusión política y este clima social va llevando el país como a la deriva. A mí me tocó, con un gran costo personal, la gente no sabe lo que me ha costado a mí, tomar la decisión de participar en la marcha de Friusa. Porque mucha gente que yo quiero no comprendió mi participación allí. Pero yo tengo un sentimiento y un compromiso con la patria dominicana y con que no se diluya el proyecto nacional. Digo que debemos apostar a un sistema donde los líderes fijen posiciones, porque fijar posición te compromete. Claro. Aquí hay gente que cree que el ejercicio político es tú callarte, estar presente y esperar la coyuntura que te favorece. Y tú puedes llegar así y resolver todo tu problema y el de tu grupo, pero tú no estás construyendo un espacio político serio. Creo que la apuesta, y esa es la mía particular, es construir un espacio político serio, tener una base muy bien identificada, y creo que los partidos tienen que ir en esa dirección. Yo tengo la esperanza y estoy trabajando para que mi organización vaya en esa dirección. Yo me siento orgulloso en la forma, por ejemplo, en que el presidente Fernández ha ido enfocando el tema de la crisis de ocupación que tenemos con Haití. Evitar que se politizara el diálogo, lograr que se vaya al CES a discutir y que la sociedad se ponga de acuerdo en soluciones de un problema que es más complejo de lo que la gente se imagina y que no es la culpa directa de grupos dentro de la República Dominicana. Es complejo. Aquí hay una combinación de conspiraciones internacionales, de irresponsabilidad internacional, de gente que sí se ha querido beneficiar de esto, de irresponsabilidad de políticos, de corrupción militar. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cogemos el látigo y comenzamos a destruir personas en función de eso? No, vamos a construir soluciones, vamos hacia el futuro. Exacto. Es el futuro que tenemos que construir. Y sobre todo entender que el compromiso de los partidos no son corralitos, ni deben ser de intereses internos. Tienen que ser instrumentos de causas sociales. Y tienen que reflejar lo que la gente aspira para construir desarrollo, porque al final es desarrollo. Señores, nosotros tenemos 45,000 gente por kilómetro cuadrado en Capotillo. La mayor concentración, o sea, Mumbai ni Hong Kong tiene una menor concentración por kilómetro cuadrado que lo que tiene Capotillo. Mumbai, Dhaka, que son las ciudades más densas del mundo. Nosotros tenemos 11,000 personas por kilómetro cuadrado en la capital. En la circunscripción 27,000 por kilómetro cuadrado. Padre. Entonces todo eso hay que buscarle una solución. Tú tienes situaciones reales de hacinamiento. En la sexta economía
de América Latina, que ha cogido más de 40 mil millones de dólares en préstamos y no ha podido buscar soluciones para eso. Entonces la gente lo ve el nivel de vida de los funcionarios, de los políticos, de los que tienen acceso a poder en República Dominicana, ven las condiciones de vida de la generalidad y dice, esto no puede ser, esto es injusto. Entonces, a eso hay que buscarle solución. De eso que se trata el ejercicio político. No es de yo decir que soy el más buen mozo, el más bonito, el mejor discurso doy, o que soy el que está más pegado, o que logré un cargo y nombré qué sé yo cuántas personas y ahora puedo ser presidente. O sea, es resolver los problemas. Señores, se va a vencer la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hemos hecho una evaluación de su implementación y de su cumplimiento. Y vamos a tener que formular una nueva. Entonces, ¿con qué ministerio? ¿Con cuál ministerio? O sea, lo eliminaron ya. ¿Cuál es la visión? Entonces, en eso tenemos que concentrarnos, porque al final, si no, esa abstención que va en crecimiento va a aumentar y va a erosionar la legitimidad del sistema. Sí, a mí también me preocupa el destino de los partidos políticos, porque a medida que nos vamos poniendo viejos, si todos los que estamos en los partidos, la gran mayoría somos viejos, cuando se nos llegue el momento de despedirnos de este mundo, ¿quiénes estarán dentro de los partidos? Y me refiero específicamente a una encuesta que salió recientemente donde decía que el 70% de los jóvenes no le interesa participar en partidos políticos, no creen los partidos políticos, y si eso lo conectamos con el nivel de participación de los jóvenes en las elecciones pasadas, entonces tú dices, bueno, pero aquí hay un punto que nosotros debemos como participantes activos en un partido político, deberíamos prestarle atención. ¿Qué está haciendo la Fuerza del Pueblo para sumar más jóvenes, para darle participación a los jóvenes que se sumen, para que se pueda hablar de que en los próximos años haya un relevo generacional, porque eso es ley de vida? Mira, yo creo que este Congreso de la Fuerza del Pueblo tiene que servir para hacer la combinación más efectiva entre juventud y experiencia. Liderazgos con mérito, pero también nuevos exponentes de la política en los territorios. Jóvenes con capacidades. Creo también que parte de lo que deben lograr los partidos políticos es aumentar la exposición. Hoy ya el órgano partidario per se, digamos que es un coto cerrado. La política se ejerce con mayor fuerza a través de los medios de comunicación. Entonces, nuestro partido, y así lo ha ido haciendo, y tú tienes ejemplos luminosos. Creo que Omar es un gran ejemplo, creo que Juliana es un gran ejemplo, Ana García, que es de nuestra dirección política también, Julieta, que está en ese rango de la nueva generación y la nueva generación renovada, porque cada vez está más joven. Aquí en el gobierno de la tarde está el joven Martínez, Roberto. Aquí está Robert Martínez, aquí está también el Guti, está Fausto Montes de Oca. No, pero ya ese de la vieja. Ya Fausto. Fausto ya. Sí, ya Fausto. Fausto un viejo joven. Fausto compra el EP. Lo que pasa es que Fausto comenzó muy temprano. Él comenzó muy temprano. Que Lionel, con un espíritu viejo. Rafael, pero quiero reivindicar a Mauri. A Mauri Romero Luperón. Una estrella. Una estrella. Un abrazo para mi querido sobrino. Lo que hay es que ir promoviendo esa vocación de mayor exposición y de solidificar liderazgos. Y creo que mi partido lo está haciendo dentro de sus circunstancias, porque también tú no puedes agarrar figura histórica y decirle, mire, usted va para... Y más ustedes que están llenos de viejos, si ustedes salen de eso se ponen flaquitos. Rafael. No, pero déjame decirte. El primer viejo. No, pero te voy a decir un asunto. No convierta. Hay una película argentina, te la recomiendo. Es un libro de Adolfo Bioy Cáceres que se llama La Guerra del Cerdo. Es una guerra entre viejos y jóvenes. No, eso no. Los partidos
partido no se tiene que convertir en eso. Yo no creo. Claro que no. Mira, a mí nunca me ha gustado que el primer mérito que me reconozcan es mi edad. A mí esa vaina, no creo en cuota de ningún tipo. A mí me gusta la calidad de las ideas y la política, los buenos resultados. Que es la mejor política. Te puedo decir. El presidente que yo me admiro, Konrad Adenauer, ¿sabes qué edad llegó al poder? A los 71 años y se fue a los 84 y reconstruyó Alemania. Eso es así. Entonces, a mí esa no me entra por ningún lado. Yo coincido plenamente contigo. Y te puedo decir, si a mí me dicen, por ejemplo, de que no, te voy a mencionar 3 personas que para mí son emblemas históricos de la fuerza del pueblo. Si a mí me dijeran, no, que ya Rafaelito Alburquerque, Ligia Amada Melo, y mira, Franklin Almeida, que se nos fue, pero yo quisiera que estuviera con nosotros por lo que significaba Franklin. De que no, que hay que ya llegó. No, por la puerta donde salen ellos salgo yo también. Bauta también. Oye lo que te estoy diciendo. Sí. Si a mí me dicen de que no, que hay que jubilar a esta gente, por la puerta donde salen ellos salgo yo. A propósito de Rafaelito. Un partido que no tiene símbolos de honestidad, de honorabilidad, con trayectorias que son ejemplos, que inspiran. No es un partido que está completo. A propósito, Rafael. Entonces, déjame decirte algo. Rafaelito, felicitarlo porque cumplió años. El 14 de junio cumplió años el doctor Rafael Alburquerque. No, el doctor tiene sus añitos, pero bendición de Dios, larga vida en la tierra. Amén. Y Efesios 6:1, el que se porta bien con sus padres. 84 años habría 10 años más. Claro que sí. O 15. Rafael, tú decías en un comentario, me gustó bastante, que en la política, en esta nueva política, debe serse un tanto sensato, falta sensatez en muchas ocasiones. Y una muestra de sensatez la dio el líder de tu partido político cuando accedió, al igual que Danilo Medina, a participar en un diálogo para tratar temas de Estado, que yo espero que se extienda a otros temas. Y en ese sentido quisiera, de tu parte, tal vez reflexionar sobre cuáles aspectos tú destacarías positivos de la actual gestión. Bueno, por ejemplo, tú decías que somos la sexta economía, éramos la séptima, primero la octava, pasamos en este gobierno a la séptima y luego a la sexta. Se ha hecho inversión en otros espacios geográficos, no solamente en el Distrito Nacional, y por igual se ha sorteado una economía mundial un tanto en decadencia y seguimos teniendo índices de crecimiento apropiados. ¿Cuáles aspectos tú valorarías en este gobierno como positivos? Mira, yo creo que el proyecto de desarrollo de la provincia de Pedernales es un paso correcto e importante. Creo que se complementa con la selección de un socio que para mí es una garantía de que va a ser sostenible y de que va a cumplir sus propósitos, que es el grupo Punta Cana, la familia Rainieri, a través de el consorcio Cabo Rojo. Es una decisión de apostar al desarrollo turístico del sur, que es, digamos, una aspiración de muchos años. Creo que el esfuerzo que se ha hecho desde la Dirección General de Aduanas, con Aduanas 24 horas, es un ejemplo de continuidad de Estado. Para mí uno de los mejores. En términos prácticos, yo fui el impulsor del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, con el decreto que lo creó desde el Consejo de Competitividad, que es, digamos, el organismo que permite la coordinación para lograr eso. Creo también que el esfuerzo de promoción turística en el exterior que ha hecho el ministro de Turismo, aunque tenga diferencia política con David, que las tengo, políticas, no personales, pero creo que es un ejemplo de lo que debe seguirse haciendo, porque esa colaboración público-privada de promover la República Dominicana como destino es más que necesario. Ahora, así como te digo eso, también te digo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por apalancar y potenciar la base industrial dominicana. Nosotros perdimos 297 millones de dólares en exportaciones este año. Y siento que la cantidad de trabas burocráticas que hay, nosotros dejamos listo el programa RD Más Simple. La ley que aprobó el Congreso de Burocracia Cero fue nuestro decreto que creaba el programa RD Más Simple. Lo dañó Faride, y Sigmund, dándole la presidencia del Comité de Mejora Regulatoria al Ministerio de Burocracia Pública, es decir, al Ministerio de Administración Pública. Eso debió estar en la presidencia o en Hacienda. Pero no se han cumplido los objetivos. Nosotros debimos reducir costo burocrático en un 2.5% del PIB.
quitar papeleo y macuteo y cosas que frenan la economía. Por eso es que los jóvenes se resienten tanto con su relación con el Estado y con los partidos políticos, porque lo ven como una traba para emprender, porque se la ponen en China. Rafael, nosotros tenemos una deuda solamente en tarjeta de crédito equivalente a más de 118,000 millones de pesos, una tasa de crecimiento de un 23% anual. Cuando hablo de nosotros, hablo de todos los dominicanos que usan tarjeta de crédito. Esa deuda acumulada, estamos hablando tengo aquí el dato, sí, de 118,611 millones de pesos. Eso tiene que pagarlo la clase media, y si está endeudada es porque los ingresos se han disminuido. Pero yo tengo un dato acá que quiero compartir contigo y quiero tu reflexión. Y dice lo siguiente: si se aplicara la indexación por inflación acumulada del año 2017, la base de exención debería ajustarse según las estimaciones del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible. El salario mensual exento sería de 50,098 pesos en el año 2025, lo que implicaría una base anual de 600,000 pesos. Y tenemos el tema del anticipo, que es el factor fundamental de quiebra de la micro y pequeña y mediana empresa. ¿Cómo puede lidiar la clase media con todo este nivel de presión que tienen? Primero, no se indexan los salarios, se mantiene una base de 30,000 y pico de pesos en el cobro de los impuestos sobre la renta, deuda permanente y ni hablar de las deudas inmobiliarias en apartamentos y ese tipo de cosas. Bueno. Sobre endeudamiento de las familias, baja inversión pública. Esa es una combinación mortal para una economía. Y aumento desbordante de la deuda pública externa, combinada con la ineficiencia del sector eléctrico, con altos niveles de pérdida de un 40% de la energía servida. Esa es la receta perfecta para una tormenta económica. Y no quiero que me digan que soy una voz agorera, porque aquí dicen, la oposición pronosticando catástrofe. Sí, si le va mal al país, todo le iría bien. No es eso. Claro. Es hacer los llamados para que tomen las correcciones. Para que se tomen las correcciones. Es que yo no entiendo por qué que no toman las correcciones. O sea, este gobierno debería someterse a su propia legalidad en muchísimos aspectos. Señores, pero lo denunciábamos ayer. La Ley de Administración Pública, la 247-12, establece en su artículo 23 un límite de 6 viceministros. Pero en el Ministerio de Deporte hay 7 y en el Ministerio de Industria y Comercio hay 7. Lo puedo citar por nombre cada uno. Y le pregunté ayer al presidente Antoliano, a Paliza, a Simón Freun, a todos. Le digo, aclárenme esto. En Medio Ambiente habían 7 hasta que renunció Milagro Marina. Eran 7 que había. Entonces, esos son pequeños ejemplos. Tú dirás, bueno, pero un viceministro más, eso no mueve la balanza. Sí, eso te manda una idea. Los límites son los límites. Te manda una señal de la vocación de no cumplir la ley. Lo otro es los salarios, la indexación. La mayor injusticia contra la clase trabajadora que se ha cometido es la no indexación de los salarios. ¿Cuál fue la última vez? O sea, del mínimo exento. Del mínimo exento. Del mínimo exento. O sea, al final, el anticipo, la no indexación del mínimo exento de los salarios, eso es quitarle liquidez a las familias y a las pequeñas empresas. El anticipo, Leonel lo convirtió en ley. Yo propuse, siempre fue temporal. Era temporal, como pero hoy hoy el Estado tiene los mecanismos financieros para no quitarle el flujo de caja a la gente y a las empresas en pos de sí mismo. O sea, ya no hay razones para que exista el anticipo. Nosotros en la campaña electoral propusimos un mecanismo para sustituirlo y era parte de la agenda que llevábamos o que llevaremos a donde quiera que estemos, en el momento que sea. Cuando sea senador. Con Dios por delante en su momento y si los caminos se me abren. Yo soy muy creyente en Dios y sé que el trabajo y la vocación al final tienen resultado, pero también lo que decida
papá Dios y la gente. Yo no tengo ambiciones personales. Yo estoy en esto para servir y para construir. Es importante encontrar políticos con esa convicción. Ojalá pueda Rafael Paz. Sí. Es un percusionista importante. Rafael, gracias por estar con nosotros. Te deseo éxito, seguir construyendo tu marca política, sobre todo como has decidido hacerlo a través del debate de las ideas. Has decidido, como otros actores políticos, también ir al micrófono. A mí me parece eso fabuloso. Yo no... ojalá pudiera pasar más a menudo. Algunos de los que lo han hecho han cosechado éxitos posteriormente. Eso me parece bastante bueno. La gente necesita saber qué piensan. La gente necesita saber. Lo importante es que es un cerebro de oro. Gracias. La gente necesita saber qué piensan quienes aspiran a liderarlos y conducirlos. Gracias por estar en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Gracias, de corazón. Seguimos con más.